Recuerdo haber escuchado de pequeño una anécdota en la cual se trataba de explicar qué era la verdadera fe. En ella se contaba de que un grupo de campesinos decidieron convocar a todos los miembros de su iglesia a orar a Dios, ya que estaban pasando por una gran sequía. El día de la reunión el sol brillaba en todo su esplendor, sin la más mínima idea de que el clima cambiaría. Mientras el pastor saludaba a todos los miembros que entraban a la iglesia, notó que a lo lejos se acercaba una niña con paraguas, a lo que al acercarse él le preguntó: ¿por qué venís a la iglesia con paraguas en un día de sol tan radiante? A lo cual ella le contestó: ¿acaso no venimos a orar por lluvia? Yo vine preparada. Sin duda que podemos considerar a la actitud de esta niña como una sencilla demostración de fe, pero podemos definir a la fe como creer que Dios me dará aquello que yo le pido. ¿Qué pasa si después de orar por lluvia no llueve? Eso quiere decir que no tuvimos fe, que Dios no existe. Muchas veces confundimos a la fe con un profundo deseo de obtener aquello que nosotros estamos pidiendo. Y eso nos lleva a la destrucción de la fe misma, a chasquearnos de Dios, a desconfiar de su actuar. Amigos, fe no es creer que Dios me dará lo que yo le estoy pidiendo. Fe es creer que Él me contestará. El modo, la manera, eso no me toca a mí decidirlo, sino aceptarlo. Eso hará que mi fe esté centrada en Él. Muchas veces, yo mismo lo he hecho, oramos pidiéndole a Dios que me dé, por ejemplo, en mi caso, salud. Y nuestra fe se aferra a lo que nosotros estamos pidiendo y no hacia Dios. Es por eso que muchas personas me han preguntado y me han dicho: no sé qué es fe y no sé cómo obtenerlo. Yo tampoco no sabía. También estaba en un punto crítico que no comprendía la fe. Amigos, fe no es un sentimiento, fe es una decisión. Estuve 2 años enfermo. Recuerdo que pasé por periodos muy difíciles, momentos en los cuales me sentía totalmente angustiado. Y siempre oraba yo en las noches, llorando, vivía una angustia total. No vivía en dolor, vivía en sufrimiento. Ya había realizado todos mis análisis, resonancia magnética, rayos X, terapias, de todo, terapias psicológicas, terapias, de la espalda. Estaba mal de la espalda. Y todas las noches le pedía a Dios profundamente de que me devolviese la sonrisa, de que me devolviese la salud. Mi fe estaba aferrado a lo que yo le pedía. No, mi fe no estaba aferrada hacia Dios, no. Entonces llegó un momento en el cual mi desesperación, mi frustración, mi dolor, mi sufrimiento, mi pánico, mi vida vacía, sin sentido, llegó el momento en que yo dije que Dios no existe. Llegué a chasquear, llegué a desconfiar y me sentía desmoralizado, totalmente mal, y tenía miedo a todo. Es por eso, amigos, que el miedo y la fe son enemigos mutuos. Mientras uno prevalece, el otro se aniquila. Tienes miedo a perder tu trabajo, tienes miedo a que te rechacen, tienes miedo a quedarte solo, tienes miedo a no ser feliz. Miedos que tarde o temprano te llevarán a tomar las peores decisiones desastrosas definitivamente. El miedo es justamente aquello que tratas de evitar. Si tienes miedo de hablar en público y a equivocarte, seguramente te equivocarás. Si tienes miedo a que te rechacen, seguramente te rechazarán. Si tienes miedo a salir con tu auto y crees que vas a chocarlo, estarás más dispuesto a chocarlo. Una vida gobernada por los miedos no será victoriosa de fe. Pero no te desesperes. No necesariamente la presencia del miedo que te controla tu vida implica la ausencia de fe. Enfoca tu mirada en aquello que tú quieres lograr y busca lo que Dios te puede dar para ti. ¿Recuerdan esta historia de Pedro
de que los discípulos estaban navegando en el mar de Galilea. Y de repente llegó una tormenta y ellos estaban muy asustados. Y de repente escucharon una voz y todos se asustaron y tuvieron miedo y gritaron: ¡un fantasma! Pero él les dijo: no temáis, calma, soy yo. Y Pedro reaccionó rápidamente, dijo: Jesús, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua hacia ti. A lo cual él le contestó: camina, ven. Mientras Pedro centraba su fe en Jesús, todo iba bien. Estaba caminando, pero de repente el miedo, las olas, los relámpagos, la marea, el agua, hizo que Pedro se descuidara y mire a sus compañeros. Entonces su fe se desvaneció y dice la Biblia que rápidamente se hundió y Pedro dijo: sálvame, maestro, que perezco. A lo cual también dice la Biblia que Jesús rápidamente fue tras auxilio. Entonces, amigos, los miedos humanos nos llevan a desconfiar de nuestra fe. Y muchas veces que nosotros estamos enfermos o pedimos que nuestros padres sean felices o pedimos que nuestros objetivos se hagan realidad, y muchas veces no se hacen simplemente por circunstancias ajenas a Dios. Y es el momento en que tú comienzas a desconfiar de Dios, a chasquearte, a no creer en Él. No crees, porque no me lo hizo realidad. Pero es que tu fe no estaba centrada en Él. ¿Recuerdas que yo estuve enfermo? Pues mi fe nunca estaba centrada en Él. ¿Y cómo hice? Recuerdo que yo siempre por curiosidad he leído el Apocalipsis desde pequeño. Y pues leí la Biblia nuevamente. Y esta vez no fue el Apocalipsis, sino toda la Biblia por completo, para entender el significado que era la verdadera fe y buscar mi tranquilidad, mi paz. Pues hay muchas personas que depositan su fe en una cuenta bancaria. El banco quiebra, la fe también quiebra. Hay otros que depositan su fe en su cónyuge. La cónyuge falla, la fe también falla. Hay muchas personas que depositan su fe en su líder religioso. El líder religioso falla, la fe se corrompe. Amigos, la fe es una decisión. La fe depende de ti. Y trabaja en ella constantemente, poco a poco, tranquilo, calmado. Yo sé que tarde o temprano vas a llegar a sentir la verdadera paz y tranquilidad. Vas a encontrar grandes cosas que te impedirán hacerlo. Pero no te quedes en el camino, lucha tras ello y va y recorre. Yo sé que Dios es maravilloso por todo lo que hace y en verdad me siento mal por sentirme en ese periodo de mi frustración porque estuve 2 años enfermo. En realidad fue momentos muy difíciles para mí, pues no los deseo a nadie y creo que es lo peor que puede suceder a una persona, pero estoy aquí con muchas ganas, con fuerza y con mi fe que voy trabajando y también es más, le pido a Él que me ayude todos los días. Muchas gracias, amigos. Eso es todo por hoy.